Buen día, hoy le vamos a estar presentando el capítulo 5 del texto de Amengual y el capítulo 5 del texto de García Cuadrado. Nosotros somos el grupo 3. Me presento, mi nombre es Jan Ramos Colón. Mi nombre es Yadieli M. Rivera Licea. Y mi nombre es Alanis Daniel Ortiz Rodríguez. Capítulo 5 del texto de García Cuadrado. ¿Qué es el género lingüístico de la filosofía contemporánea? El giro lingüístico de la filosofía contemporánea es la concentración de la atención en el lenguaje como para la tendencia a tratar los problemas filosóficos a partir de la forma en que aparecen en el lenguaje. De esta manera se pasa a estudiar la realidad y el pensamiento desde el lenguaje. El punto central de la reflexión es de qué manera se conecta la idea, las palabras y las cosas. García Cuadrado distingue brevemente 5 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son? Las 5 funciones del lenguaje que García Cuadrado distingue son la sociolingüística, la semiótica, la filosofía cognitiva, la informática, la filosofía de la mente. ¿Qué depende de qué? ¿El pensamiento del lenguaje o el lenguaje del pensamiento? Es decir, ¿cuál viene primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? El lenguaje depende del pensamiento. El pensamiento está antes que el lenguaje. Está la teoría de Sapir y Whorf. Para Sapir y Whorf, el pensamiento depende del lenguaje, desde el nacimiento. El niño se introduce en un mundo cultural que le precede, que está configurado por estructuras lingüísticas específicas que configuran su modo de pensar. De este modo se da un determinismo lingüístico que conduce a un relativismo lingüístico, puesto que las visiones del mundo configuran el pensamiento de cada individuo de manera diferente. La teoría de Watson. Por otro lado, Watson, fundándose en los principios conductistas, propone la identificación entre lenguaje y pensamiento. Para el conductismo es preciso eliminar todos los aspectos interiores anímicos no controlables. Solo los mecánicos filosóficos que intervienen en la actividad lingüística son controlables. Luego, el pensamiento no es otra cosa que su manifestación lingüística. Sin embargo, la experiencia común manifiesta de modo patente que pensar no es lo mismo que hablar. No decimos todo lo que pensamos, incluso podemos decir lo contrario de lo que pensamos o sentimos. La teoría de Piaget. Por otro lado, Piaget, como fruto de investigaciones de psicología evolutiva, concluye que el lenguaje depende del pensamiento. Así, por ejemplo, el niño desarrolla primero sus capacidades intelectuales, adaptando posteriormente su nivel lingüístico a su nivel intelectual. La solución de García Cuadrado. Se trata de dos realidades interdependientes. Sin pensamiento no hay lenguaje y sin lenguaje no se desarrolla el pensamiento. ¿Cuál es la relación entre lo universal, el pensamiento y el lenguaje? La relación de estos modos son, en el término universal es equivalente en cierto modo a común a muchos. Es por eso que se dice que el pensamiento capta universales, es decir, conceptos o ideas generales como perro, animal, ser vivo, etc. Por eso podemos hablar y tener leyes, pues el lenguaje expresa el pensamiento y éste expresa aquello común, por lo cual nos regimos todos.
¿Qué es el lenguaje animal y qué tienen en común con el lenguaje humano? El lenguaje es un método exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas, emociones, deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. El lenguaje animal es circunscrito, siempre presente y a las circunstancias y necesidades más inmediatas, como comer, huir, aparearse, luchar y amenazar. Es decir, que es producto de un instinto fijo. Lo que tienen en común con el lenguaje humano es que siempre se utiliza y se expresa en una lengua concreta, aprendida y transmitida. ¿Cómo se diferencia el lenguaje humano del lenguaje animal? Las diferencias entre el lenguaje de los animales con respecto al humano son cualitativas. Responden a tipos diversos de organización mental. Estas diferencias, conectadas implícitamente en la tradición clásica con las diferencias entre la inteligencia animal y la humana, parecieron tambalearse con los experimentos conducentes a enseñar algún lenguaje a los chimpancés. Ahora vamos con el texto de Gabriel Amengual. Okay. ¿Qué quiere decir Amengual cuando describe al hombre como un animal simbólico? Cuando Amengual describe al hombre como un animal simbólico, quiere decir que éste vive en un universo simbólico. En otras palabras, nos quiere decir que el hombre desarrolla su proceso de identificación, percepción y su realidad a través de los símbolos. Por ejemplo, el lenguaje, las imágenes, la cultura, las creencias, etc. Esto se debe a que el estímulo externo del hombre no emite una respuesta inmediata, ya que ésta es interrumpida por un proceso de pensamiento, interpretación y decisión. Diferencia entre señal y símbolo. Una señal está relacionada a la cosa a la que se refiere de un modo único y fijo. En cambio, un símbolo es universal y extremadamente variable, es decir, se puede expresar un sentido en idiomas diferentes y el resultado sería la misma idea o pensamiento. ¿Qué es el símbolo y cuál es su importancia? El símbolo es la unión de un significante y un significado, es decir, es la unión de un elemento concreto y perceptible y un elemento invisible e inefable que constituye un mundo con representaciones indirectas de signos alegóricos siempre inadecuados. Los símbolos son importantes ya que presentan una dimensión que trasciende no solo a lo sensible en su corriente, sino igualmente a lo irracional en su sentido estricto o tradicional. ¿Qué quiere decir Amengual cuando habla del lenguaje propiamente humano? Cuando Amengual afirma el lenguaje propiamente humano se refiere a que todo lo característico del hombre está marcado, impregnado y mediatizado por él. En otras palabras, afirma que el lenguaje es una actividad propia del ser humano y que todo lo que es característicamente humano depende del lenguaje hablado. ¿Y en qué consisten las características del lenguaje propiamente humano? La lengua hablada consiste en tratar el lenguaje propiamente humano, sus características y su significado, siguiendo las exposiciones de la cuestión que hacen los lingüistas. La primera articulación consiste en la sucesión de combinación de expresiones para expresar una situación u objeto. La segunda articulación son los elementos fónicos que contribuyen a distinguir los monemas. La infinitud consiste en el lenguaje como una actividad creadora. En otras palabras, es la ilimitación de combinaciones y contenidos. Y por último, el carácter proposicional.
que consiste en la composición de proposiciones. Según Amengual, la concepción del lenguaje como actividad creadora implica que el planteamiento finalista es el único apropiado. ¿Qué significa eso? Esta concepción del lenguaje como actividad creadora implica además que el planteamiento finalista y no el casual como el único apropiado. El lenguaje es considerado por su función, entendida como su finalidad interna, aunque no implique tener visión puramente instrumentalista del mismo, es decir, por ejemplo, externo. Dicho planteamiento pone en primer plano el hecho de que la función primordial del lenguaje es una función significativa. Función significativa no quiere decir que el lenguaje se limite a designar las cosas ya existentes, sino que sirve en primer lugar para fijar significaciones y solo secundariamente y junto con el significado. La concepción designativa del lenguaje y la concepción expresiva del lenguaje. La concepción designativa del lenguaje lo circunscribe a su función de describir lo que hay. La concepción expresiva del lenguaje lo entiende en el sentido de que éste es esencialmente expresión del sujeto, que crea significaciones, valoraciones y formas artísticas. Explica el concepto del lenguaje humano como apertura al mundo. Hasta ahora hemos definido el carácter humano del lenguaje desde la estructura o caracterización del lenguaje mismo. Explica las tres dimensiones del lenguaje. Las tres dimensiones del lenguaje son sintáctica, semántica y pragmática. La sintáctica, como la dimensión más rigurosa, al ser la que estudia las relaciones entre los signos, se realizan de forma preestablecidas, es decir, se conforma sin importar la opinión del intérprete. La semántica es la relación de los signos con los intérpretes, tanto en emisor como el receptor. Se denomina dimensión pragmática y la relación de los signos entre sí se denomina dimensión sintética. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la ética? Aristóteles es el primero en conectar la ética con el lenguaje. Él decía que gracias a que el hombre es capaz no solo del lenguaje emotivo, sino del preposicional, es capaz de hacer las distinciones morales entre el bien y el mal. Por medio del lenguaje establecimos las apreciaciones morales de bien y mal, lo justo y lo injusto. Esto sería todo la información relacionada con el texto de Amengual y García Cuadrado. Gracias por su atención.